el Cantón Cuenca. Él es miembro de la Comisión de Planificación Financiera y Presupuesto del municipio de Cuenca. Se acaba de aprobar el presupuesto en el municipio, se ha incrementado en $30 millones para el año 2022. Ante todo, disculpas, economista, por el desfase en esta entrevista, pero era muy importante comunicar a nuestros oyentes en detalle lo que está sucediendo con las carreteras aquí en el austro ecuatoriano. El resultado tras la visita del ministro Cabrera es que seguimos gestionando el mantenimiento, más que mantenimiento diríamos el rescate elemental de nuestras vías. Y por otra parte, en otro tema urgente, para abordar luego los temas presupuestarios, es que sigue preocupando a la ciudad el tema de la determinación de las zonas de recarga hídrica de los ríos de Cuenca. Se encuentra el informe en manos del ministro que no da paso, y esta es una acción indispensable para viabilizar la consulta de Cuenca y, entre otras cosas, detener la explotación minera en Quimsacocha. Le damos la bienvenida. Le rogamos de activar su micrófono, por favor. Disculpas. Bueno, en primer lugar, estimado Gustavo, estimada Roxana, muy buenos días. Muy buenos días también con todos los y las amigas que nos escuchan en este prestigioso medio. Una excelente jornada para todos. Gustavo, debo coincidir plenamente con sus criterios. Creo que hay un problema estructural de base, de fondo, que nosotros como cuencanos debemos identificar. Que en primer lugar está el tema de la conectividad. Eso es totalmente cierto. Nos dicen, usando un tema coloquial, como oír llover, ¿no? Con la mayor naturalidad del mundo nos dicen, ¿saben qué? La vía está cerrada, la vía a Guayaquil seguirá cerrada, la vía del Cajas es un tema que simplemente no podemos solucionar, pero el tema de la vía del Cajas no es el único problema. Tenemos un problema enorme en esta vía particular con Guayaquil, tenemos un problema enorme en las carreteras del sur del Ecuador. Todos hemos visto cómo es el tema de la entrada y la salida de Cuenca por los carreteros del sur. Tenemos un problema por el norte, cualquiera que venga desde Quito, desde La Tacunga, puede ir viendo cómo las carreteras cambian radicalmente. El rato en el que uno entra a la provincia del Cañar, daría la idea de entrar en una hacienda, ¿verdad? Tenemos enormes problemas prácticamente bloqueados con las carreteras al oriente, sobre todo la carretera que conduce a Méndez y a Limón Indanza, es decir, Cuenca está aislada. Súmale a esto un aeropuerto octogenario de 85 años de uso que ya no responde a ninguna necesidad de la ciudad, y tenemos como resultado una ciudad plena y absolutamente aislada, y los pueblos no crecen en el aislamiento. Súmale a ahora, claro, lo que a mí me preocupa es que al momento de hablar de carreteras, Cuenca no existe; al momento de hablar de conectividad, Cuenca no existe; al momento de hablar de obras de gran envergadura, Cuenca no existe, pero sí existe para una cárcel de máxima seguridad y sí existe para la agenda minera. Ahí sí se acuerdan de que Cuenca existe en el sur, ¿verdad? Existe mucho para un tema de una agenda minera, para un contrato de $340 millones por la que INV Metals le vende hace unos pocos días, le vende la totalidad de su paquete accionario, y por lo tanto le vende el proyecto minero, la concesión minera de Loma Larga, Quimsacocha, a una empresa que se llama Dundee Precious Metals, que tiene, es cuestión de revisar las fuentes en el internet, así como en algunos casos ejemplos de intervención minera a gran escala con buena calidad. Tiene también preocupantes denuncias una empresa como Dundee, que tiene proyectos, esto sí, en Bulgaria, en Namibia, en Serbia, en Armenia, muchos de estos proyectos sumamente cuestionados. Esas son las empresas que vienen. Entonces, claro, tenemos un centralismo que no se acuerda que Cuenca necesita vías, pues sí se acuerda de la agenda minera, y que pone nuestros páramos, pese a la consulta popular, a manos de una empresa extractivista de esta naturaleza. ¿Qué pasa con el ministro del Ambiente? ¿Qué pasa con Gustavo Manrique? Él tiene este informe que pasó, diríamos de una manera bastante compleja, engorrosa, pero pasó los filtros del Ministerio de Ambiente aquí en la ciudad de Cuenca, con ese comité consultivo que hace un seguimiento del cumplimiento de la consulta popular de Cuenca. Se entregó ya, entendemos, hace más de un mes al ministro del Ambiente, antes de que vaya a la COP26, y hasta el momento no despacha. Mientras tanto vemos estos, perdóname que use este término, coqueteos entre el gobierno
y la empresa que se encuentra tras la explotación de Quimsacocha. Pero además, concejal Ugalde, muy buenos días. Se había conocido también que este informe, es decir, esta delimitación ya hecha por el Ministerio del Ambiente sobre las zonas de recarga hídrica de Cuenca había sido ya entregada también a la empresa municipal Etapa. ¿Conoce usted algo al respecto? Y en este caso, ¿cuál sería o tendría que ser las acciones que la empresa municipal debería cumplir? A ver, para responder en orden, estimada Rosana, buenos días. El rol que cumple Etapa en este caso es un rol puntual que además es justamente la delimitación de las zonas de recarga hídrica. Vamos a ser aquí muy claros para que se sepa un poco la cronología, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en febrero se produce la consulta popular en el que lo que se ponía a consideración de las personas era si es que de los cuencanos y cuencanas era si es que vamos a permitir la explotación minera a gran escala en las zonas de recarga hídrica, es decir, las zonas donde nacen los ríos Norcay, Yanuncay, Tomebamba, Tarqui y Machángara, ¿verdad? La idea es justamente proteger estas zonas de recarga hídrica y para esto la consulta popular, al ganar con un 83%, como lo hizo de manera abrumadora, demarca unas zonas a través de unas coordenadas en un ejercicio sumamente técnico que ya en aquel entonces se le envía al Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente se demora más de 6 meses, me parece, en contestar y finalmente, poco después de las fiestas de Cuenca, me parece que entre el 9 o 10 de noviembre de este año, varios meses después, finalmente nos contesta estableciendo las zonas de recarga hídrica que, estas zonas de recarga hídrica que no necesariamente coinciden con las que había enviado Etapa. En algunos casos son más grandes, es decir, pues sería esto una buena noticia. En algunos casos son zonas más extensas, inclusive que las que se había propuesto por parte de Etapa. En otros casos son más pequeñas, se dejan afuera, por ejemplo, la zona de Labrados y la parte alta del Machángara queda fuera de la demarcación. Etapa ya ha respondido diciendo justamente que la zona que corresponde más bien a Chanlud, a Saimirín, a Saucay, estas zonas donde también es un abastecimiento de agua importante para la ciudad de Cuenca no están consideradas en la delimitación del ministerio. Etapa en su informe pide que se incluyan y hasta ahí llegamos, ¿no? Esto es, entiendo, un tema muy reciente, el ministerio debe estar dentro de los plazos para contestarlo. Y justamente ese es el problema, estimada Rosana, que ya tenemos delimitado por el ministerio, que ya tenemos ratificado inclusive por el ministerio el tema de las zonas de recarga hídrica. Ayer indicaba en otra entrevista que se han demorado varios meses para responderlo, pero finalmente ya están delimitadas. Y el problema es que esas zonas delimitadas corresponden también, si uno revisa el tema del ARCOM y demás, estas zonas delimitadas por el mismo Estado, por el mismo gobierno central, con áreas protegidas, coinciden con las concesiones mineras. Claro, coinciden con las zonas delimitadas. Y esto tiene que conocer la ciudadanía. Hay 45 hectáreas del Cantón Cuenca que se encuentran dentro del catastro minero que el gobierno ha anunciado en enero lo va a activar nuevamente. Y posiblemente activar significa... perdóneme, sí, un lapsus en la cifra, 45,000 hectáreas, ese es lo correcto. El gobierno lo va a activar, va a abrir el catastro minero. El catastro no es sino un registro de las concesiones que existen. Esto de abrir, entendemos, es que además posiblemente se seguirán concesionando más áreas, es decir, que hay una amenaza abierta allí y hay que estar muy atentos en cuanto a qué sucede. Ahora, estas 45,000 hectáreas, también cabe señalar, se encuentran en páramos que son parte de ese cinturón verde de la ciudad de Cuenca y en la zona de bosques también, que son igualmente parte del cinturón verde de Cuenca. Hay una verdadera amenaza que se viene encima. Por supuesto, y es que además creo que es cuestión nada más, estoy Gustavo, de usar ahí el sentido común, el oficio con el que Cuenca le solicitaba Etapa particularmente, a través de Etapa todos los cuencanos le solicitábamos al Ministerio del Ambiente la demarcación de las zonas y la ratificación de las zonas
de recarga hídrica protegidas a través de la consulta popular. Pasó varios meses perdido ahí en el centralismo capitalino y recién, me parece que el 8 o 9 de noviembre, ahora, hace pocos días, logramos una respuesta que, si bien en algunos casos, como digo, abarca más de lo que pedimos, en otros casos también excluye temas importantes como, lo decíamos hace un segundo, Chanlud y Saimirín y demás. Pero además preocupa mucho porque esto, la lentitud con la que se avanza en estos trámites ciertamente no corresponde con la eficiencia, con la velocidad preocupante con la que avanzan los procesos mineros. Fíjese usted que casi inmediatamente de que Dundee Precious Metals fue aprobado, de que el contrato de inversión por 340 millones con la empresa Dundee fue aprobado, el Ministerio del Ambiente inmediatamente se puso manos a la obra para procesar los estudios de impacto ambiental de cara a la fase de explotación. Es decir, casi inmediatamente y además amparados en los decretos presidenciales 95 y 151, que le dan carta abierta al tema de la minería a gran escala, casi inmediatamente de que se concretó esta venta, se aprobó este contrato de inversión de 340 millones de dólares, eso es lo que costó vender Loma Larga y Quimsacocha, desde la empresa INV Metals a Dundee. Ya los procesos dentro del ministerio, los procesos de certificación ambiental, los permisos y demás, todo lo que significa la tramitación de los estudios de impacto ambiental para la fase de explotación está abierta inmediatamente y de lleno, eso ya está en marcha. Ya está en marcha. Y además hay una cosa que a mí me preocupa, inclusive por acceso a la información. Están hablando de Cuenca, Gustavo, están hablando de nuestra tierra, están hablando de nuestros páramos. ¿No cree usted que deberíamos al menos conocer el contrato de inversión, que además se mantiene en un hermetismo total? ¿No le parece que deberíamos, si es que no nos preguntaron, y deberían preguntarnos, de hecho nos preguntaron en la consulta y dijimos que no, si ya van a cometer ese tipo de abusos, de firmar semejante contrato de inversión, ¿no creen ustedes que al menos deberíamos conocer el contrato de inversión, que nos permitan verlo? No tenemos derecho al menos a esa información como cuencanos. Yo creo que no podemos humillarnos de esa manera. Vamos, Cuenca es un pueblo orgulloso, es un pueblo que ha sabido hacerse a sí mismo, y aunque, como le digo, no existe Cuenca para la minería, no existe Cuenca para la conectividad, no existe para la vialidad, pero sí existe para la minería. Y cuidado, es un pueblo que hizo una votación, que tiene derechos, y les guste o no, Cuenca sigue aquí, Cuenca sabrá defenderse y hacer valer sus derechos, porque es un tema muy preocupante. Ahora, concejal Ugalde, precisamente el tema que preocupa es ¿no? Que se está avanzando a manera acelerada con la etapa de explotación para lo que es Loma Larga, Quimsacocha, pese a una consulta popular. Nos preguntamos aquí, este juego legal en el que podría entrar la ciudad, ¿qué efectos podría tener? Es decir, ¿cuánta validez se va a tener la consulta popular frente a lo que ya se está viniendo, esta arremetida por parte de una transnacional? Es una arremetida, además, como le digo, una transnacional que ya tiene, es cuestión de revisarlo, como le decía, proyectos en Serbia, proyectos en Namibia, me parece, proyectos en Bulgaria, en Armenia, que tienen ya en algunos casos serios cuestionamientos, en otros no, en otros entiendo que más bien lo han hecho muy bien, pero tienen serios cuestionamientos de todo tipo, de contaminación sumamente agresiva. Esto es lo que nos preocupa justamente porque esta es la primera vez como esta actúa en América Latina, y lo está haciendo de manera muy preocupante. El tema legal me parece que la consulta popular mismo dio paso a esta suerte de ambigüedad. Alguien decía, estas consultas es una consulta con trampa, porque finalmente cuando se resolvió a favor de la consulta popular, claro, tiene todo un ejército ahí de abogados buscándole los vacíos legales, pero claro, el argumento central es que, como todo hecho legal, la consulta popular rige en lo venidero, es decir, las 45.000 hectáreas a las que Gustavo se refería ya están concesionadas. Eso fue antes de la consulta y por lo tanto lo sentimos mucho y seguimos para adelante. Mi criterio ahí, yo no soy abogado, pero he tratado de informarme lo más que pueda en este sentido, es que esto es un absurdo desde el punto de vista legal, pero también hay un tema ético, procedimental aquí, ¿no? A mí me da la idea
de que, y disculpen la analogía y guardando las distancias, pero es un poco como si allá por 1851, cuando el presidente Urbina decretaba, ¿no es cierto?, el final de la esclavitud, hubieran dicho ya, pero verán, eso solamente cuenta para los que todavía no son esclavos. Los que ya son esclavos ahorita siguen siendo para el futuro, eso se fregaron. Solamente cuenta para los que todavía no lo son. Esto hay un tema imperativo, ético, legal aquí, que es importante. Cuenca ha votado para proteger sus zonas de recarga hídrica. El 80% de los cuencanos se pronunció para cuidar el agua. Eso es lo que verdaderamente importa, lo que debe importar para el tema tanto del presidente de la República y el Ejecutivo y el Ministerio del Ambiente como para los contratos mineros, ¿no? Hay un vacío legal. Sumando a lo que señala Rosana, economista Ugalde, hay que recordar que el municipio de Cuenca es custodio de la consulta de Cuenca. Pues finalmente lo que hizo el municipio con la administración de Pedro Palacios fue instrumentar una defensa que ha sido histórica, defensa del agua, de sus fuentes de agua aquí en la ciudad de Cuenca. Nos preguntamos si no es el momento de curarse en salud en estos temas, no estar nuevamente de manera pasiva viendo lo que sucede y qué es lo que se decide desde Quito con respecto al destino de esta ciudad. Cualquier ciudadano podría hacerlo, pero posiblemente le corresponde al municipio de Cuenca elevar ya una acción de protección ante la Corte Constitucional relacionada con esta intención del gobierno de abrir el catastro minero a partir del mes de enero. También todos los alcances que el decreto ejecutivo 151, ese plan de acción para el sector minero, tenga de conflicto con la consulta de Cuenca. Debería actuarse ya, anticiparse en los pasos y presentar estas demandas ante la Corte Constitucional. Y yo creo que es fundamental que actuemos inmediatamente y por varias razones. Bueno, además lo estamos haciendo, creo eso tiene que quedar muy claro, a ver si es que hemos tenido ya digamos, primer paso importante de lograr que el Ministerio del Ambiente por fin nos responda varios meses después y nos diga, aquí están las zonas de recarga hídrica, esta es la zona donde se vuelve aplicable y donde se vuelve real y concreta la consulta popular. Es también debido a una gestión importante, constante, que se ha venido haciendo desde la Municipalidad de Cuenca, desde el alcalde, desde Pedro Palacios, que ha venido trabajando en esto, que ha conformado un equipo técnico para darle seguimiento y demás. ¿Qué es lo que viene después? Y en eso hemos estado de acuerdo con Pedro y creo que podemos seguir caminando. Algunas cosas. ¿Qué es lo que viene a continuación? Número uno, hay que pedir o empezar a exigir ciertos procesos de descentralización del tema minero. Sabemos, para esto creo que está claro, ¿no?, que el tema minero como tal, la concesión minera, al tratarse de subsuelo, es un sector estratégico cuya competencia le corresponde solamente al gobierno central. Ellos son los únicos que pueden o que tienen competencia sobre este tema, ¿no? Al ser un tema del subsuelo, ¿no? Sin embargo, sí que podemos nosotros pedir competencias en el uso y en la autorización del uso de suelo en las zonas donde se va a dar el tema minero. Es decir, si el gobierno nacional les concede el tema de la concesión minera, eso será un tema, pero tendrá que hacerse de acuerdo a los parámetros, a la calidad y a los requisitos que pongamos los cuencanos y cuencanas. Es decir, si van a hacer minería en Cuenca, van a hacerlo de acuerdo a cómo los cuencanos exigimos que se haga. Pues todo el tema de relaveras, de tratamiento de material, de exposición de material, de colocación de plantas, de generación de infraestructura, todo ese tema tiene que ver con uso de suelo. Sería lo menos, sí, pero esto es ya aceptar una tragedia que se viene, porque la explotación de Quimsacocha sería una tragedia para la ciudad de Cuenca, economista. Efectivamente, sería aceptar que efectivamente se va a dar, incluso más allá de la consulta popular, esta explotación en una zona tan sensible como es Quimsacocha. A ver, no, yo creo que aquí, como les decía, hay dos grandes espacios que son importantes. Permítame parafrasear. En las zonas donde sea permitido, donde se haya dado la concesión minera, donde ya exista el tema y no esté protegido por la consulta popular, de pronto eso es lo que me faltó, deberíamos de todas maneras pedir la descentralización de la toma de decisiones en el uso de suelo en cuanto al tema minero. Es decir, como les decía, todo el tema de la construcción de relaveras, de infraestructura, de toda la cuestión
de transporte y exposición de material, de movimiento de material, sea hecho de acuerdo a los parámetros técnicos del municipio, que el municipio de Cuenca y la Comisión de Gestión Ambiental establezcan en las zonas que quedan fuera de la consulta popular, de lo protegido por la consulta popular. Dentro de las zonas de recarga hídrica que fueron establecidas en la consulta popular, que fueron enviadas por etapa al Ministerio del Ambiente y que ahora el Ministerio del Ambiente ha ratificado diciendo estas son las zonas donde la consulta popular se vuelve efectiva, ahí lo único que cabe es una acción de protección desde la municipalidad, pensaría yo. Lo que cabe también en este caso es una acción, en este caso también de exhibición de documentos. Creo que los cuencanos tenemos derecho de conocer cuál es la naturaleza de este contrato de inversión de $340 millones, por la cual básicamente se vendió Loma Larga y Quimsacocha, e inclusive si es que llegara al caso la movilización de la sociedad civil para defender esto que, como ustedes bien dicen, es un tema sobre el que se manifestó el 80% de los cuencanos, y ciertamente sería una tragedia que se toque, y no solamente sería una tragedia, sino sería ya la última burla posible a la voluntad de los cuencanos. Sería convertir en una broma a la consulta popular, y eso creo que no lo debemos. Economista Ugalde, lo cierto es que solamente podemos decir que este es un tema permanente y urgente que tiene que estar diariamente en la agenda de todos los cuencanos, particularmente de quienes son los responsables del manejo del municipio de Cuenca, que tienen que defender con todo lo que se pueda los intereses de esta ciudad. No podemos quedarnos allí, quisiéramos avanzar al tema del municipio, del presupuesto del municipio. Entendemos que se lo ha revisado, me parece que la cifra es $265 millones, aproximadamente 30 millones más que el año pasado. ¿Cuáles son las principales características, cuáles las intenciones detrás de este presupuesto, economista Ugalde? Bueno, cambiando ahí totalmente de tema, muchísimas gracias por la pregunta. Ciertamente yo, como vicepresidente de la Comisión de Planificación y Finanzas, hemos terminado ya recién ayer o antes de ayer el tema de la revisión de la cuestión municipal, de la cuestión del presupuesto. En efecto, son $265 millones. Sin embargo, lo importante aquí es notar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, hay un incremento, y esta es la primera buena noticia, es un tema muy importante, hay un incremento de más de $30 millones de nuevo en la ejecución de la obra pública, de la obra de infraestructura, propiamente lo que significa obras públicas. Ya el año pasado fue un tema sumamente interesante, el año pasado ya me acuerdo que fue una buena noticia, fue un tema positivo porque logramos establecer cerca de 85 millones para ser precisos, de $85 millones de obra pública. En ese entonces, ya para el presupuesto del año que conocimos en el año 2020, para el año 2021, en ese entonces ya logrando sostener e inclusive incrementar el valor de la obra pública en plena pandemia. Eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? En ese año donde muchísima obra pública se detuvo, en ese año donde la mayor parte del sector público se detuvo y más bien caminó hacia atrás, el municipio de Cuenca logró incrementar de manera bastante interesante a $85 millones la obra pública. Este año lo hacemos en 30 millones más. Hay $115 millones en el tema de la gestión de obra pública. Esto significa que casi el 60% de la inversión total del municipio, 6 de cada $10 que gastará el municipio de Cuenca el año que viene, es exclusivamente en inversión. El tema, por otro lado, que a la gente le preocupa siempre, que es la cuestión del gasto corriente, del pago, de la burocracia, más allá de que hay que sostener la planta de servidores municipales que también hacen su trabajo y dentro de los cuales la gran mayoría se merecen todo el respeto y consideración porque sirven a la ciudad. De todas maneras, el tema del gasto corriente porcentualmente se viene reduciendo. Va a ser de 5.6% a 4.75%, es decir, el gasto corriente en sueldos y salarios no llega en realidad al 7 u 8% del presupuesto total del municipio. Esas son cosas que hablan bien, que hablan de un presupuesto, de un municipio que viene ganando eficiencia, de un municipio que viene
teniendo mucho cuidado con el tema de los contratos, con el tema del gasto corriente, sobre todo el gasto en personal, en sueldos, en salarios, y que viene apostándole duro y creciendo año con año en la cuestión de la infraestructura. Tenemos varias líneas de financiamiento, como le digo, 115 millones de dólares presupuestados para obra pública. Significa que tenemos varias líneas de financiamiento con organismos multilaterales e inclusive desde la banca privada que se han activado. Un último tema que quisiera hacer notar, en honor al tiempo, es que en cambio desde la proforma de ingresos, esto hablábamos todo el tema de gastos, ¿no? De cómo el municipio va a gastar sus recursos, como decíamos, con mucho énfasis en el tema de la obra pública. Desde el tema de los ingresos, sí hay algo que debemos hacer notar. Nuevamente, en este caso, Cuenca recibe un total de 54 millones de dólares como transferencias totales desde el gobierno nacional. Es decir, todo lo que Cuenca recibe es, tanto en el tema de transferencias para gasto corriente como transferencias a inversiones, son dos valores que combinados suman 54 millones de dólares. Eso es lo que viene desde el Estado, desde el gobierno. Contrastemos con los pagos de impuestos que están en el orden de 800 millones de dólares al año, con el dinero que con enorme sacrificio aportan los emigrantes que han tenido que salir de esta ciudad y que ingresan importantísimos capitales acá a esta zona, contribuyendo sin duda al mantenimiento del país. Y nos daremos cuenta de que de ese total de tributación, que en efecto bordea los 850 millones de dólares, estimado Gustavo, en promedio regresa a Cuenca alrededor de un 7%. Claro, aquí hay que incluir las... Así es, el tiempo se nos agota, economista. Yo quisiera hacerle una pregunta un poco cándida, diría. No soy economista, no soy administrador de empresa, lo que sí puedo decirle a mí personalmente, y perdone la primera persona, no me gusta estar endeudado. Y es el tema de cómo se está manejando en el municipio este asunto de las obras de beneficio general. Obras que se las está cobrando, que se mantienen represadas en un cobro que entendemos la ley ecuatoriana obliga a hacerlo, por 3, por 4 años, y entonces decide el Consejo Municipal cobrar un cierto número de obras a los cuencanos. En este caso, una cifra que bordea los 10 millones de dólares, 9,5 millones de dólares, y se ha dicho que por un sentido social del municipio se dejan otra vez postergados 4,5 millones de dólares que se irán sumando a otras obras que seguramente, como la ciclovía, se la cargará eventualmente a los cuencanos. ¿Qué tan eficiente resulta este manejo, sabiendo que estas postergaciones que se hace, estas represas de estos 10, 15 millones de dólares, son una carga financiera permanente para el municipio? Usted ha dicho, se está acudiendo incluso a la banca privada. Sabemos qué intereses cobra la banca privada. Estos intereses de varios años se van acumulando y luego tienen que cobrarnos a nosotros, a los cuencanos, a los contribuyentes. Coméntenos desde su punto de vista profesional como economista, ¿qué tan adecuado es este manejo que se ha vuelto ya una costumbre en la ciudad de Cuenca? Bien, muchas gracias por esa pregunta, y yo debo decirle que comparto plenamente lo que usted acaba de manifestar. La verdad es la siguiente, ¿no? Nosotros como obras de beneficio general, hay que saberlo, es muy importante esto. Las obras de beneficio general son aquellas obras grandes de infraestructura que necesariamente se tienen que cobrar a toda la ciudadanía, como sobre todo las grandes avenidas, los parques, ese tipo de cuestiones, ¿no? Estas obras de beneficio general son muy importantes a mi criterio de cobrarlas, y si se podría cobrarlas en su totalidad sería mucho mejor, puesto que usualmente es dinero que se reinvierte inmediatamente, es decir, que vuelve a generar un ciclo económico. Usted toma ese valor de las obras de beneficio general, el ciudadano paga esta contribución y esto inmediatamente sirve para pagar proveedores de obra civil, y obviamente para reactivar, para reinsertarse de nuevo en el ciclo productivo, en el ciclo económico de la construcción y de la obra civil. En realidad, el tema de la distribución de las obras de beneficio general y de todas las tasas y tributos en Cuenca que son relacionadas al tema predial, en realidad en Cuenca sigue una distribución bastante sui generis. Fíjese,
fíjese usted, es una distribución, le decía, bastante sui generis, porque todos los predios, digamos, que tienen valores inferiores, o sea, si usted toma los predios pequeños, los predios con valores más o menos inferiores, en este caso, que valen menos de $100,000, usted va a tener ahí una suma o un total del 73%. Mientras que los predios que ya van costando $250,000, $300,000, que llegan a veces inclusive al $1,000,000 y demás. Le rogamos con todo el respeto, economista, resumamos a una respuesta de no más allá de un minuto, pues estamos corridos en nuestra agenda el día de hoy. El tema en Cuenca de los predios es muy sencillo. Hay pocos predios que valen mucho y pagan, por lo tanto, muchos impuestos, muchas contribuciones, y un 70 o un 80% de predios que pagan valores muy bajos. En realidad, si hubiéramos cobrado los $14 millones, el pago promedio del 70% de los predios de Cuenca, el 70% de los cuencanos no hubiera pasado de los $20 probablemente, además divididos en 4 pagos. Eso es una verdad. Lo preferible hubiera sido poder cancelarlo y generar los $14 millones para no construir una bola de nieve que se va hasta el año entrante. En este caso, que son intereses que al final pagamos los contribuyentes. Ha sido una decisión del cuerpo colegiado, creo que con las mejores intenciones, pensando también en el bolsillo del ciudadano, pensando también en la afectación que puede tener una economía post-pandemia, el limitar el cobro exclusivamente a un valor de $9.3 millones, en el que se excluyen algunos temas importantes. Entiendo que lo que buscan es excluir los $3 millones del complejo de La Gloria, puesto que todavía no entra en funcionamiento. Han dicho ya, cuando se inaugure y esté a servicio de los cuencanos, se incluirá en las obras de beneficio general del año que viene. Sin embargo, pudiéramos haberlo hecho ahora. Yo creo que lo preferible hubiera sido hacerlo ahora, porque si no, uno va creando una bola de nieve. Se generan 4 millones que el año que viene tendrán que sumarse para la vejez. El tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos mucho por habernos atendido en esta mañana. Siempre es un placer, Rosana, Jorge, muchísimas gracias, estimado Gustavo, muchísimas gracias a todos los amigos que nos escuchan. Una excelente jornada de miércoles. Declaraciones de Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca.